aquí estamos cerrando la semana. Hemos tenido hermosos programas y estoy seguro que este también lo va a hacer. Pero antes de comenzar a presentar a nuestros invitados, quiero recordarle que Canal Luz va a transmitir el próximo lunes la apertura del Congreso de Parlamento y Fe, que se va a realizar en el edificio del Congreso de la Nación, más precisamente en el Salón Azul. Ya que estamos, le digo que Canal Luz va a transmitir 2 eventos esta semana del mismo lugar. La apertura del Congreso y el cierre, pero el cierre coincide con los 190 años, la celebración de que hace 190 años llegó la Biblia a la Argentina. Y estamos celebrando en este año ese evento. Y va a ser, en este caso, en el día jueves, un programa armado por la Sociedad Bíblica. Así que yo voy a tener el privilegio allí de estar dando, no sé cómo llamarle, sermón, discurso, presentación, lectura. Así que me tiene muy acorralado pensando para ver, de decir algo que tenga valor, que sea de Dios. Así que los 2 días, el lunes y el jueves, Canal Luz va a estar haciendo esta transmisión, así que prepárese, dispóngase, haga las previsiones para ver. Y a la noche vamos a tener los programas, particularmente el día lunes yo voy a venir, tengo un invitado que es una persona de la política argentina, muy conocido, que fue ministro en gobiernos anteriores, y luego el martes vamos a tener un programa increíble con un senador de Brasil y una señora que tiene un trabajo increíble, y no sé si viene con una cantante que me dice mi hermano que vendió más de 10 millones de copias de su presentación. Vamos a ver si la traemos. El miércoles otro programa y así va a ser una semana muy entretenida, muy activa, con invitados del extranjero fundamentalmente, y estoy seguro que usted va a disfrutar de la presentación. Y aparte, le digo la verdad, me siento tan cómodo porque sé que hay muchísima gente que aún mira el programa cuando yo lo hago solo. Ya, si son capaces de aguantarme a mí durante 1 hora, cualquier invitado, bueno, entonces. Los teléfonos son el 4568-6667 para aquellos que nos van a llamar, preguntar, ayudarme con las preguntas, y el otro teléfono es el teléfono celular donde recibimos mensajes de texto, el 15-6041-3585. Quiero presentar en primer lugar a alguien que viene de los Estados Unidos, que trabaja con el mundo de la política en Estados Unidos, Jim Yan, y él habla inglés y lo va a traducir un gran traductor que tiene un futuro increíble y también un presente bastante bueno. Esteban Monjau. Gracias a los dos, gracias Esteban. Gracias, thank you for coming, Jim. El tema que le propuse hoy a Jim era, ¿los políticos pueden creer en Dios? Porque la verdad es que nosotros tenemos una clase de políticos que no sabemos bien en qué creen. A ver, le digo, los políticos argentinos son así. Si van a una reunión evangélica, son casi evangélicos. Si van a una reunión católica, son católicos. Si tienen que ir a una reunión islámica, son casi islámicos. Se acomodan a las circunstancias. Me acuerdo una vieja canción que decía, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Políticos, ya lo sabemos, los conocemos. Así que le pregunto esto a Jim, ¿sucede lo mismo con los políticos en Estados Unidos? No. No tanto así. They would be pretty true to where they attend and what they do. Son más verdaderos o fieles en lo que a donde ellos asisten, en lo que hacen. There is what we call cultural Christianity. Pero existe lo que llamamos el cristianismo cultural. There are many people there who perhaps have confessed faith at some time. Hay muchas In personas their que life. confesaron su fe en su vida en algún momento, But their life doesn't exemplify it. No fruit.
pero su vida no lo ejemplifica o no hay fruto. Those are sometimes the hardest people to reach. Y ellos son los más difíciles de alcanzar. But they're willing many times to study the Bible with us. Pero están dispuestos muchas veces a estudiar la Biblia con nosotros. So as they study the Bible, eyes open. Pero al estudiar la Biblia se le abren los ojos. We teach expositionally, so we teach all the way through a particular text. Explicamos y enseñamos la palabra de Dios de una forma exposicional, entonces abrimos y vemos un pasaje entero. We try to stay away from political issues Tratamos de mantenernos ajenos a temas políticos, unless the scripture addresses those. a menos que la escritura sea clara y hablando de esos temas en particular. Interesante. El tema, el problema de ellos no es tanto que se acomoden a la iglesia que vayan, sino, como nos decía Jim, es que muchos profesan ser cristianos, pero la vida no respalda esa afirmación, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo más difícil, la tarea más difícil para alcanzar a esta gente de la política? It's an issue of trust. Muchas veces tiene que ver con la confianza, Everybody wants something from a politician, porque todos piden algo o quieren algo del político. and they want to be able to get something back when you give them something. Y ellos pretenden recibir algo a cambio cuando le dan algo a alguien. We tell our new pastors Nosotros le enseñamos a nuestros pastores nuevos who are going into their state capitals que van a ir así a los capitolios o a hablar con los A los políticos, congresos, a los ¿no? congresos, that it will take about 3 years of time and presence, prayer and presence, in order to be trusted. que les va a demandar unos 3 años de oración y presencia para que ellos empiecen a confiar en ellos. Much of the ministry takes place among those who are serving the politicians, not just the politicians. Mucho de ellos tiene que ver con el tiempo, las personas que están alrededor, no solamente el político en sí, sino muchas de las personas que están a su alrededor también. Sometimes trust with those assistants helps get into the lives of the politicians. La confianza que uno puede recibir de uno de sus asistentes lleva a que después el político en sí tenga la misma confianza. Tocó un tema que a veces nos preocupa muchísimo a algunos pastores, y es que muchos pastores se acercan a los políticos con necesidad y le piden cosas y quedan atrapados en este negocio del te doy si me das. El político o el gobernante, digámoslo, la persona que está ejerciendo algún tipo de cargo, tiene el derecho de aceptar todas las peticiones, porque la Constitución nos ha dado el derecho a peticionar. Pero muchas veces se aprovechan y venden espejitos de colores y se llevan votos. No hay que caer en eso, no hay que caer en eso. Se lo digo a los pastores, particularmente del interior. No cambie, no pida nada a cambio de nada. Usted pida porque usted tiene derecho a pedir. No permita que le saquen nada a usted. Son servidores suyos. Están y se postularon para servir al pueblo y la Constitución. No les debemos nada. Ellos nos deben a nosotros fidelidad. Así que no le dé nada. Ahora vienen, no sabe, yo tengo invitaciones de los candidatos ahora para jefe de gobierno de la ciudad. Quieren hablar con los pastores. Pero ya sabemos, yo voy y les digo, mira, no piense que le vamos a dar nada. Así nos ofrezcan el oro y el moro. Este es un tema interesante, ¿eh? Y un político, si lo queremos alcanzar, no tenemos que ir a pedirle puestos, favores, subsidio. No, nunca va a confiar en nosotros. Nos va a ver siempre como un pedigüeño. El otro invitado en esta noche en el programa es un argentino que Dios está utilizando muchísimo en muchas partes del mundo, y es Eduardo Meca. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Juan Pablo?
muy contento de estar acá en tu programa. Saliste de Buenos Aires cuando Huracán se fue al descenso. Sí, pero tú sabes que... Háblame de vos, lo de tú acá en este programa perdón, no funciona así. bueno, estuvimos toda la semana juntos. Sí, Tienes sí, razón. pero no te... Bueno, vos sabés que yo predico milagros, pero esta vez se me fue la mano. Sí. Porque oré mucho por milagros y la verdad que nunca pensé que Huracán iba a salir campeón, que le iba a ganar a Boca y que iba a jugar la Copa Libertadores. Así que se me fue la mano. Too much. Too much. Decime los países donde estás viajando. Bueno, estoy viajando, digamos, por toda Latinoamérica, por algunos países de Europa, por África y Asia, o sea, prácticamente por todo el mundo. Particularmente, ¿qué estás haciendo en África? Bueno, en África nosotros con otros 3 pastores hispanos tenemos un ministerio en Senegal, que es África del Oeste. Estamos trabajando con unos misioneros que son originarios de Costa Rica y nosotros nos asociamos a ellos y le hacemos toda la parte evangelística. Entonces vamos a las aldeas, gente que vive prácticamente 2000 años atrasados, sin agua, sin luz, no tienen atención de nada, gente que prácticamente no ha escuchado el Evangelio y le llevamos medicinas, vamos con médicos y le predicamos el Evangelio. O sea, nuestra visión es predicar el Evangelio, pero como decía el Señor Jesús, ¿no? También ayudar humanitariamente. Y puedo contar 1000 historias, milagros, cosas que pasan sobrenaturales, ¿no es cierto? Gente que prácticamente nunca había escuchado de Jesús, que se convierten en agradecimiento, escuchan en agradecimiento, porque vamos a ayudar a su pueblo, ¿no es cierto? Y les predicamos el Evangelio. Vamos a hablar con Eduardo de esto y tiene un video para mostrar, Sí. un video casero, ¿no? No, no es tan casero. No. Bueno, Lo hicieron en la iglesia. No me tires abajo. yo te quería salvar, pero bueno, No. si vos querés poner la cabeza en el... No. Es una broma. No, para ver lo que Dios está haciendo. Eduardo salió aquí de la puerta abierta y al principio le costó, pero el mundo se le abrió, está cada vez más involucrado en este servicio y después nos va a contar un ratito. Vuelvo a mi invitado de Estados Unidos. ¿Cómo ve la situación del mundo en términos de la relación entre la historia que estamos viviendo y lo que dice la Biblia? Me gustaría escuchar su reflexión acerca de este último acercamiento entre Estados Unidos e Irán a la luz de el temor que tiene Israel de una guerra. ¿Lo meto en un lío muy difícil? Yes, because there's so many perspectives and views on the last days. Sí, porque hay muchas perspectivas y diferentes formas de pensar en cuanto a los últimos días. We are focusing on the fact that we have a broken world. Nosotros nos enfocamos en el hecho de que tenemos un mundo que está roto, partido. Today on CNN, Hoy en las noticias en CNN, problems in Yemen, vio problemas en Yemen, Iraq, Irak, Saudi Arabia, Arabia Saudita, South Africa, Sudáfrica, the United States. Estados Unidos. We know that the only answer is the gospel of Jesus Christ. Sabemos que la única respuesta para todos los problemas es el Evangelio de Jesucristo. What we focus on ministry-wise is that God provided for government Lo que nos enfocamos en el ministerio es que Dios proveyó para el gobierno, Romans 13. Romanos 13. The problem is that leaders are supposed to govern for people's good, El problema es que los líderes están ahí para el bien del pueblo, but they don't know what good is. pero ellos no saben qué es el bien para el pueblo. Only good is revealed through God's Lo word. bueno solo se refleja en la palabra de Dios. The will of God is that which is good and perfect. La voluntad de Dios es agradable y perfecta.
So the Ministry of Parliament and Faith, El Ministerio de Parlamento y Fe, Capital Commission, o Capital Commission como se llama en los Estados Unidos, our desire is to saturate the Capitol arena nuestro deseo es saturar a todo ese ambiente with the Word of con God la palabra de Dios. and believe Isaiah 55 that God's Word won't go forth without accomplishing His purpose. Y creer en Isaías 55 que dice que su palabra no va a volver vacía. We believe God wants to change and transform lives. Creemos que Dios quiere alcanzar y transformar vidas, I must believe that promise, pero debo creer esa promesa, or we could go no place. o si no, no podríamos ir a ningún lugar. So, Israel is a hot topic Israel es amongst un Christians, tema difícil entre los creyentes, but many different opinions. porque hay muchas opiniones. We tend to stay away from that and live today to be ready for the Lord's return. Tratamos de mantenernos ajenos a eso y vivir el día a día listos para cuando Él regrese. I often ask men and women, are you ready? Le pregunto a muchos hombres y mujeres, ¿estás listo? Muy bueno. Salió bien Sí. del atolladero Sí. en lo que me metí. El mundo está quebrado, esto es lo que me decía. Él mencionó algunas calamidades del día de hoy y una que nos sorprende o nos duele, yo por lo menos lo leí hoy, quizás sucedió ayer o antes de ayer, que en un barco tiraron a 12 cristianos en medio del mar solamente por ser cristianos, y esto está sucediendo mucho en muchas partes del mundo. Ahora le voy a hacer esta pregunta a Jim. Los cristianos están siendo perseguidos, muchos están muriendo. Hay más de 200 chicas que hace un año han sido raptadas en Nigeria. Y la verdad es que no se ve una gran reacción, no se ve qué tema ocupe el espacio, el interés, la preocupación, la acción. Pero no solamente de los políticos norteamericanos, de usted y de mí, de su iglesia y de la iglesia que yo pastoreo. Como si eso no pasara. Le está pasando lo más tremendo que le podría pasar a una familia. Le roban a los hijos, matan a los padres delante de los hijos. Nosotros leemos la noticia y cambiamos el canal para ver si River se clasificó. O sea, le voy a preguntar qué es lo que piensan sobre esta realidad del mundo, en el mundo que él contacta en Estados Unidos, porque yo también tengo mi opinión de lo que nos está pasando a nosotros aquí adentro. We have high-tech things like phone. Tenemos artefactos de alta tecnología como los teléfonos. At 8:36 p.m. A in the las United States, 8:36 de la noche en los Estados Unidos, every day, cada día, I'm reminded to pray for the persecuted church. se me recuerda orar por la iglesia perseguida. Most of the time, I faithfully do that. La mayoría del tiempo hago eso de una manera fiel. We must learn to use the technical advances that we have Debemos aprender a usar los avances tecnológicos que tenemos to pay attention to the severity of the persecution. para prestar That's going atención on. a la severidad de la persecución que hay día a día. I can't be a believer in Christ No puedo ser un creyente en Cristo and ignore the pain and suffering of believers in our world. e ignorar el dolor y el sufrimiento de otros creyentes alrededor del mundo. However, Sin embargo, God is sovereign, Dios es soberano and His kingdom will advance. y su reino va a avanzar. It's like the ocean. The waves come in and out, but the tide keeps rising. Es como el océano, las olas van y vienen, pero la marea sube. Circumstances in and out, Las circunstancias God's- vienen y van, God's kingdom keeps. pero el reino Rising. avanza. We tend to focus on where we are now living.
Generalmente nos enfocamos en lo que estamos viviendo hoy, el día a día, but the world is so much bigger, pero el mundo es mucho más grande de lo que vemos. and we must start there. Y debemos comenzar ahí. In our case, with leaders, En nuestro caso es con líderes because políticos, we believe God had a strategy in the text to reach leaders for Christ. porque aprendemos en la Escritura que Dios tiene una estrategia para alcanzar a los líderes en los países. 15 of the 19 capitals that Paul went to evangelize 15 de las 19 capitales a las que Pablo fue a evangelizar were capital cities. fueron capitales. The strategy was quite clear. Entonces la estrategia la podemos ver que era clara. We must do all we can to keep the Word of God in front of our political leaders. Debemos hacer todo lo posible para utilizar la palabra de Dios y alcanzarlos con el Evangelio. Gracias, Jim. Amelia de Puerto Madryn me pregunta a qué hora comienza la reunión en el Congreso. El día lunes, en ambos días. El lunes, el inicio del Parlamento y fue a las 6 de la tarde. Yo no sé si Amelia está pensando en venir, hay que tener invitación, pero hay que llegar un buen rato antes porque, por supuesto, es el Congreso Nacional, hay que acreditarse, hay que mostrar el documento, hay que pasar por el escáner. Y por supuesto va a estar colmado, lo mismo que el jueves. Bueno, no sé si hace esta pregunta, Jim. Dice Esther de Tafí del Valle, mira qué lindo lugar para vivir, dice que vivió en Utah. ¿Cómo ve ese condado? Dice debe ser ese estado. Es un estado, a ver, le digo a la audiencia, es el estado generalmente dominado por los mormones. Allí está la famosa catedral de los mormones, ¿no? A ver qué nos dice. No fui yo el malo en este fue Esther. Many deceived people. Mucha gente engañada. It's very difficult, but we have some of the Mormon faith who are in our Bible study. Es muy difícil, pero hemos tenido a lo largo de los años algunos mormones que han venido a nuestros estudios bíblicos. And they are hearing the gospel, Y escuchan el Evangelio, but it's very difficult. pero es muy difícil. Sí. La verdad es que tengo que reconocer, bueno, no sé de muchísimas cosas, pero nunca hice un estudio profundo del tema de los mormones, la verdad. Acá construyen iglesias hermosísimas, pero no se ve que vaya nadie a las iglesias, o muy poco, ¿no? Y la verdad, el otro día estaba mirando el coro y tienen un coro impresionante. Andrea Bocelli cantando el Padre Nuestro con el coro es una cosa imperdible, ¿no? Pero no sé mucho, pero coincido con el invitado que definitivamente están perdidos porque no reconocen que Jesucristo es el único Dios verdadero, que murió por nosotros en la cruz y que resucitó. Bueno, pero no vamos a hacer hoy apologética. Eduardo, contanos algo de la tarea esa con los anteojos que haces en Senegal. Sí, en Senegal y en otros países, ¿no es cierto? Nosotros en mi iglesia, que se llama Gourley Baptist Church, que está en Houston, Texas, en el norte, el pastor Greg, que hace muchos años vino acá, no sé si te acuerdas, estuvimos acá juntos, él con otro médico creó un ministerio para ir a ayudar humanitariamente con los lentes y predicar el Evangelio. Está conectado con todas las oficinas de todo el país. Es un franchise, como sería un McDonald's, pero de oficinas de lentes, ¿no es cierto? Entonces nosotros viajamos, para que tengas una idea, con aproximadamente 10.000 lentes. Yo a los lentes los llamo a los vidrios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, soy miope, creo que vos tenés presbicia, o sea, cada uno tiene su gradación. Viajamos con cientos, casi miles de armazones y vamos a los lugares más remotos
a los lugares pobres, a islas, montañas, África, Asia. Ayudamos a la gente que nunca tuvo acceso. Puedo asegurar que es emocionante ver cuando los doctores, viajamos con muchos doctores, le ponen los lentes, las distintas graduaciones, la gente hace, veo, ¿viste? Y bueno, y ahí le predicamos el Evangelio. Es un ministerio extraordinario, y también en los últimos años trato de viajar con las dos clínicas, o sea, hacemos las clínicas de los ojos y también clínicas médicas generales. Aparte de Senegal, contame que fuiste a Panamá. Sí, en Panamá, por ejemplo, a Panamá hace muchos años que voy. A Panamá vamos a una etnia que se llaman cunas, que viven en el Caribe. A ver si te ubicas. Es Panamá City, que está en el Pacífico, y es un archipiélago que se llama San Blas Island, que está en el Caribe. Es un paraíso. Viajo en un avión de línea, después viajo en un avión de Panamá a las islas tipo Indiana Jones, y después viajo 1 hora en canoa. Y voy a diferentes islas, y bueno, ahí atendemos a esta etnia que se llaman cunas. Con el mismo tema. Siempre con el mismo. Vamos a todo, ahora me voy a Ecuador, o sea, siempre con el mismo tema. O sea, predicamos y ayudamos. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesús? Sí. Ahora, cuando vas a Panamá, ¿te dejan entrar los anteojos? Sí, en Panamá, en casi todos los lugares me han dejado entrar, menos acá. Pero estamos orando para que el año que viene pueda venir. Sí, acá lo intentamos. Lo intentamos y fallamos, fracasamos. Pero sí, te digo, mira, me pasó en África que fui te soy sincero, con gran temor. Y bueno, el Señor nos abrió una puerta con un contacto de la aduana, de un pariente, y nunca entré en un lugar tan fácil. Era el más difícil y fue el más fácil. Cuando yo vi los anteojos, tenían 7 especificaciones diferentes. Cada lente, cada... Sí, los lentes de los vidrios. Acá los oftalmólogos te dan 2 o 3 indicaciones. O sea que no es démosle cualquier anteojo. No, es una óptica ambulante de primer nivel. Por eso te digo, por ejemplo, para atender a 1.500 personas, llevamos 10.000. La pregunta que yo siempre le hago a los doctores, digo, ¿cuánto podés atender por hora? Y me dicen unos 30 y 40 por hora. Entonces, 2 minutos por persona. Sí. Es toda una clínica ambulante, entonces cuando trato de llevar 2 o 3, sí. O sea, es toda una organización también llena de voluntarios. Es largo de explicar, pero es maravilloso, ¿viste? Son todos voluntarios, se pagan sus pasajes, todo absolutamente voluntario, porque aman al Señor. Podrían estar en el Caribe vacacionando. Uno no se da idea de lo que sufre una persona cuando no puede ver bien. Y yo le contaba a Eduardo los otros días que una vez invitamos a la familia del soldado Carrasco a nuestra iglesia, alguno se puede acordar, y la pusimos a la familia en la casa de un hermano de la iglesia que los alojó, y una de las chicas estaba mirando la televisión y había algo divertido, que eran los 3 chiflados, así, no se reían, no reaccionaba. Digo, qué raro, le digo, porque hasta yo me divierto de la tontería esta de los 3 chiflados. Entonces le dije a la madre, y la madre me dice que no ve. Porque no nos lo dijo antes, no ve. ¿Y en la escuela cómo va? Y le va mal, porque la maestra dice que no estudia, y ella me dice, bien, y no sé, porque escribe en el pizarrón y no veo nada. Claro. Te puedo contar 1000 historias, ¿no es cierto?, de gente, por ejemplo, que trabaja, por ejemplo, en Panamá, gente indígena que trabaja, se llaman molas, que hacen artesanías. Y poniéndole los lentes, me abrazaban, lloraban. Me acuerdo un día, no me acuerdo si fue en México o en África, no me acuerdo bien,
que trajimos a niños de una escuela. Y nos dice, bueno, los chicos ven todo bien. Y nos sorprendimos de ver muchos chicos que no sabían que no veían. Entonces, bueno, Claro, no saben no que no sabían ven. que no ven. Claro, no saben que no Entonces ven. imagínate, y bueno, mientras esperan, junto de a 20, de a 30, 40, y les predico el Evangelio. Eso es lo que hago por todo el mundo. Bueno, de la cancha de Huracán al De mundo. la cancha de Huracán al mundo. A mejor de la puerta abierta. No, no la sé. puerta abierta. Vamos a seguir charlando Sí, con claro. Eduardo. Esther de Tafí del Valle volvió a llamar. Gracias, pastor. Yo lo vi así también, es decir, el tema de los mormones. Hoy estoy en el camino verdadero gracias a Canal Luz. Mire qué lindo, ¿eh? Que por Canal Luz, esta persona que no había entendido o no había escuchado claramente el mensaje del Evangelio, hoy está disfrutando del Señor y entiendo disfrutando de vivir en una ciudad hermosísima, ¿no? Tafí del Valle. Le quiero preguntar a Jim, ¿qué responsabilidad tenemos los cristianos espiritual, ¿no?, en relación a los políticos? Generalmente, la mayor tiempo lo dedicamos a criticarlos. Generalmente, el mayor tiempo lo dedicamos a hablar mal de ellos. Y a veces se lo merecen, pero esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. No, we need to be praying that they would receive many spiritual glasses so Nuestra, they begin to see. nuestra oración debería ser que nuestros políticos obtengan muchos lentes espirituales para que ellos puedan empezar a ver. We have I like to tell this story to those who are angry. Me gusta contar la historia de At aquellos que politicians. se enojan con los políticos. I asked them if they would be angry if a blind man stepped on their foot. Siempre me gusta preguntarles si alguien que es ciego los pisa en el pie, si se enojan cuando eso pasa, si eso pasara. They would say no, but Y ellos Those- me van a decir que no se enojan. those who are without Jesus Christ Y los que están sin Cristo are both spiritually dead están muertos espiritualmente, and spiritually blind. pero también ciegos espiritualmente. When Jesus on the cross asked the Father to forgive them, Cuando Jesús en la cruz le pidió al Padre que los perdone, he asked them to forgive them because they did not know what they were doing. les pidió que los perdone porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Paul makes it very clear in, I think, 1 Corinthians 2 that those who are of the natural without Christ think everything we believe is foolishness. Pablo lo deja muy en claro en Corintios cuando habla de que para los que no conocen las cosas de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios es necio, no lo pueden entender. So my prayer is that God would bring and reveal himself to those who we are presenting the gospel to. Mi oración es que Dios se haga manifiesto, que ellos puedan ver, abrir sus ojos a las personas con las que nosotros tenemos contacto y les presentamos el Evangelio. We do not criticize those who do not know what they're doing. No podemos criticar a aquellos que no saben lo que están haciendo. 2,700 years ago, in the book of Hosea, it says that there was killing and destroying. Hace 2700 años en el libro de Oseas habla de que había asesinatos y destrucción It said that bloodshed followed bloodshed. y el derramamiento de sangre seguía el derramamiento de sangre. The problem was that there was no knowledge of God in the land. Y el problema era que no había conocimiento de Dios en la tierra. That is the same today, 2,700 years later. Y eso es lo mismo que está pasando hoy, 2700 años después. Those who believe in God many times have created their own view of God. Aquellos que creen en Dios muchas veces tienen su propia opinión o visión de lo que es Dios. He is not just love, No es solamente amor, he is also holy. es también santo. And he has given his inerrant word. Y nos ha dado su palabra inerrante. Believers need to believe in their hearts that God is speaking to them. Los creyentes deben creer en su corazón que Dios les habla. He wrote a love letter to his family. Escribió una carta de amor para su familia The family needs to read the letter. y la familia necesita leer esa carta. It will teach them how to respond
to politicians and anyone without Christ. Y le va a enseñar cómo responder a los políticos y a cualquier persona que no tiene a Cristo. Sabia respuesta, ¿no? También se nos dice, y le quiero preguntar a Jim, que se nos pide que oremos por ellos. A veces me cuesta. No voy a mencionar por qué político me cuesta más, pero la orden del Señor está que tenemos que orar por ellos, nos gusten o no, sean buenos o no. Pero no es una oración fácil, ¿eh? Yo reconozco mi debilidad en ese punto. ¿Cómo tenemos que orar por los políticos? Esta es la pregunta que le hago a Jim. I would pray that God would give them the heart to hear the gospel. Mi primera oración sería que Dios les dé un corazón que puedan entender y escuchar el Evangelio. Proverbs 2:6 says, "For the Lord gives wisdom. Proverbios 2:6 dice que Dios da la sabiduría. From his mouth comes knowledge and understanding. De su boca viene el conocimiento y el entendimiento. No man or woman serving in politics Ningún hombre o mujer que sirve en la política can have God's knowledge and wisdom puede tener la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, without a relationship with him. sin una relación personal con Él. So we must pray that God will continue to raise up Así que nuestra oración debe ser que Dios continúe levantando Christians who can run for office, cristianos que lleguen a esas posiciones, but they must have accountability when they get there. pero en el momento de llegar a tener esas posiciones públicas deben tener una persona que se acerque y que les esté de cerca, una persona de confianza. Often Christians Una palabra succumb to intraducible. political expediency. Muchas veces los cristianos llegan a una expedición espiritual They violate their conscience porque ellos van en contra de su conciencia, because nobody's holding them accountable. y eso es porque nadie se acerca para mantenerlos firmes en lo que ellos mismos creen. Bueno, le digo a la audiencia que Esteban se enfrenta a una gran palabra, accountability. No tiene traducción. No. No tiene traducción. Y entonces te la digo 2 veces y anduviste dando vuelta acerca de... No tiene traducción, es imposible. Mirá que lo han buscado, ¿no? No, bueno, traduje el significado, por Sí, eso lo sí, dije una 2 veces idea, de yo manera quería, distinta. Aceptar, accountability es aceptar que uno tiene que dar cuenta a otro. Sí, rendir cuenta vendría a ser. Rendir cuenta. Que la persona se prepare y esté dispuesta a rendir cuenta. Pero es muy difícil traducir, ¿eh? Mirá que le he escuchado a traductores y hay palabras en español que son difíciles de traducir al inglés. Y hay muchas palabras en inglés que son difíciles de traducir al español. Ahora, permitime decir algo de lo que estamos charlando, ¿puede ser? Sí. No, que es un poco, vos a veces es mi visión, ¿no es cierto? Creo que la iglesia, como iglesia, nos tenemos que despertar, tenemos que enfocarnos, ¿no es cierto? Y en cada área que estemos tenemos que salir a alcanzar a los perdidos, porque yo creo que es una cosa tremenda es estar perdido, Juan Pablo, pero una cosa más tremenda es estar perdido y que nadie te venga a buscar, ¿no es cierto? Y realmente el mundo está esperando en todas las áreas, yo lo veo en cada lugar que voy, ando por lugares, por países musulmanes, países que no creen, no son cristianos, y yo veo un hambre de Dios, pero tenemos que ir a buscarlos, ¿no es cierto? Y tenemos que cambiar el paradigma, en cada área, en la política, en las artes, en donde sea, con la gente pobre, con la gente en necesidad. El mundo nos está esperando. Yo te contaba que veo un avance del mundo musulmán impresionante, no en los países árabes, ya sabemos, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, porque ellos son muy agresivos predicando. Y nosotros estamos encerrados en nuestras paredes, ¿no es cierto? A veces escaseando, no, que está bien. Pero el Señor no dijo, vengan, dijo, vayan. Y dijo.
Vamos a ver el video ese que trajiste, antes Ok. que se nos termine la Dale. hora. Lo traduzco un poquitito. El Porque video no- súper No, profesional. bueno, no. Hollywood, un Oscar en Hollywood salió. Yo quiero decir que con Juan Pablo somos amigos desde hace casi 50 años, ¿no? Decí que fui al profesor tuyo de matemática Claro, sí, sí. hace 49 años. 49 ¿Puede usted creer años. usted? Mirá qué jóvenes que estamos. Yo era joven y vos eras un niño. A ver, vamos a ver, ¿de dónde es el video? El video es de Senegal, África. Ok. Bueno, bárbaro. De lo que fuimos a ver el año pasado. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. No, lo traduzco un poquito. Lo traduzco un poquito. La mitad de la población vive bajo la línea de pobreza y están desempleados. Solo el 45% de los niños pueden leer. Muchos están peleando, muchos tienen desnutrición, están peleando con distintas enfermedades como la malaria, que es muy fuerte. Hay 56 diferentes grupos étnicos dominados por el Islam y hay una gran oscuridad espiritual. Ahí está la iglesia, un domingo, musulmanes, 250 personas. Nosotros proveímos lentes para 800 personas. Ahí estoy predicando traducido en francés y en wolof. La canción dice: entre los pobres, atendiendo a los pobres, a los quebrantados. Ahí están armando los lentes después de que se hayan atendido por los doctores. Nosotros vimos a 600 personas con las clínicas médicas, o sea, las dos clínicas hicimos. Esto lo hacemos en cada país que vamos. Estamos orando por los misioneros. Nosotros hicimos un entrenamiento a 140 líderes. Es un programa que se llama 4x4 que lo traje acá y lo he dado ya en 25 países evangelísticos. Ahí está el jefe de la tribu. Venían multitudes, hacían avalanchas, era conmovedor. Nosotros le presentamos el Evangelio a más de 1.800 personas. Ese es uno de los pastores de la aldea, africano. Ese es el equipo que fuimos, de doctores. Hubo más de 30 decisiones, impresionante. Gente que nunca había escuchado de Jesús. Te cuento, si me permitís, un minuto del jefe de la tribu que lo comenté el domingo. Sí. Al promediar la tarde nos vino a agradecer, todo vestido con la toga de musulmán, ¿no? Agradecer lo que habíamos hecho por su pueblo. Y él había estado todo el día me había estado escuchando predicar el Evangelio, 5 o 6 minutos. Entonces estaba con un pastor que a veces viajo, mexicano, amigo mío, como decía el domingo, más loco que yo ese, Juan Pablo. Entonces en un momento estábamos sentados así en el medio, lo sentamos en el medio con traductores, y el pastor Abel le dice: bueno, está bien. Dice: pero nosotros lo queremos bendecir totalmente. Queremos hacer una oración para que usted acepte a Jesús. Entonces yo lo miré y le digo: este pastor Abel está cada día más loco, ¿no? Mirando al jefe de la tribu. Entonces este hombre dice: bueno. El pastor Abel hace la oración, yo tenía los ojos cerrados, y cuando termina abro los ojos y lo veo a este hombre
llorando que se le caían las lágrimas. Y me hace así y se toca la panza. Y me dice, no sé qué me pasa. Con lágrimas en los ojos. Entonces le digo, es el Espíritu Santo que ha entrado en tu vida. Se convirtió genuinamente. Y ahora estamos terminando de levantar un edificio que nos permitió hacer de material para poner una iglesia ahí. Hay una mezquita en la aldea y ahora ya tenemos una iglesia, para la gloria de Dios. Qué maravilla. En un país que es musulmán. En un país musulmán totalmente. Gente, mira, Juan Pablo, a veces pasamos la película Jesús de Cruzada, 2 horas. Es impresionante verlo. 400, 500 personas, toda la aldea, nunca escucharon de Jesús. Entonces, por ejemplo, cuando en la película pasan que el Señor Jesús echa a los mercaderes, se ríen. Y cuando viene la parte de la crucifixión, lloran. Es una cosa impresionante verlo. Nunca habían escuchado el Evangelio. Sí, a nosotros nos cuesta mucho entender eso, que haya millones de personas que nunca han escuchado la palabra Jesús. Bueno, si me permitís, te digo, hay aproximadamente 2.500 millones de personas que nunca escucharon el nombre de Jesús. Estamos hablando, porque uno habla de, somos 220 países, pero hay más o menos 13.000 etnias. Estamos hablando de más de 6.500 etnias que nunca escucharon de Jesús. Yo, por ejemplo, esta etnia que voy se llama Serer y Wolof, son diferentes etnias. En Panamá voy que se llaman cunas y en Perú voy con los quechuas. Son etnias. Acá tenemos etnias también. 36, vinieron los otros días, el viernes pasado. Bueno, 6.500 etnias que nunca escucharon de Jesús. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Acá estamos. Alguien llama y dice, bendiciones pastor, está muy interesante el programa, somos de la iglesia Tiempo de Gracia de San Martín Chaco. Muchísimas gracias a los que nos llaman. ¿Qué expectativa tiene Jim de esta conferencia que vamos a vivir en esta próxima semana? Va a comenzar el lunes y él viene para ser uno de los oradores. Me gustaría saber cuál es su expectativa, qué espera encontrar. We would like to see understanding Me gustaría ver el entendimiento from the Scripture de la Escritura conveyed to those who would like to do the ministry in their countries, para aquellos que quieren hacer el ministerio en sus países, to understand the strategy that God has for reaching leaders, que puedan entender la estrategia que Dios tiene para alcanzar a esos líderes, to understand the challenge for Christians to be praying, que puedan entender el desafío a todos los cristianos de estar en oración por los líderes. to the best we can, we want them to understand politics is not the answer. Y de la mejor manera posible queremos que entiendan que la política no es la respuesta en sí, But at the same time, politics is ordained by God. pero al mismo tiempo la política es algo que Dios ordenó. The Christians who are there Los cristianos que van a estar ahí need to understand that their lives are to be holy. tienen que entender que sus vidas deben ser santas, They're to be living in such a way that their life is attractive. deben vivir de una manera que su vida sea algo atractivo. This doesn't happen when they stay angry at politicians. Y esto no puede pasar cuando alguien está enojado hacia un político o con un político. If Jesus could love those who crucified him Si Jesucristo pudo amar a aquellos que lo crucificaron and ask the Father to forgive them, y le pidió a su Padre que los perdone, we must be able to do that with our prayers debemos hacer eso en nuestras oraciones and with the way in which we communicate to them. y en la forma en que nos conducimos o comunicamos con ellos. In the provinces of Argentina, En las provincias diferentes de Argentina there are different politicians, hay right? políticos en todas las provincias. Christians in Argentina need to know who they are La gente de Argentina debería conocer a esas personas, quiénes son cada uno, and faithfully pray for them. y orar de una manera fiel por cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Thank you very much. Gracias por venir, Jim. Thank you for coming.
Eduardo, ¿cuáles son los próximos viajes que tenés? Bueno, ahora el 21 de mayo me voy a Bélgica, voy a estar predicando en una iglesia de allá, y después me voy a Cataluña, voy a estar 10 días predicando en 2 iglesias de Cataluña. Después me voy a Ecuador, después me voy Pero a... Ecuador es un país que tiene muchas iglesias. ¿A dónde vas particularmente? Bueno, voy a una misión en Guayaquil y también en un área rural de Guayaquil. Son misiones nuevas, estamos haciendo iglesias nuevas. O sea, hay una iglesia madre, pero siempre tratamos de ir a obras nuevas, ¿no es cierto? Después, bueno, me voy a México, en agosto estoy en Nicaragua, en septiembre Costa Rica, así sigo. ¿Y cuándo pensás que vamos a poder traer ese ministerio de los anteojos a la Argentina? Y bueno, ojalá que Dios nos lo permita el año que viene, a ver si lo podemos traer, ¿no es cierto? Me gustaría muchísimo traerlo. Como sabés, cada lugar que voy, digo, estoy acá bendiciendo, pero quiero también bendecir en mi país, ¿no es cierto? El año que viene lo vamos a traer, vamos a declarar en el nombre de Jesús que lo vamos a traer. Sí. Lo cierto es que es muy difícil, la legislación argentina ha sido muy precisa y celosa en el tema de no traer equipamiento de segunda, reciclado, no sé la palabra cómo es, rearmado, reacondicionado para el tema médico. Es muy difícil, muy difícil. Es muy difícil entrar cosas alrededor de esto. La Sociedad Bíblica le costó 6 años sacar una ambulancia de la aduana. 6 años. Ahora usted me dice, ¿se necesitan ambulancias? Iba a ser donada a una comunidad originaria del Chaco, o de Formosa, no me acuerdo bien. 6 años. Y no se podía, y no, ¿por qué? Y porque es una preguntas y preguntas y preguntas. Lo mismo pasa con esto de los anteojos, dice, no, son usados, porque, claro, la pregunta es, Eduardo, ¿de dónde sacan todos esos anteojos? 10.000 anteojos. Claro, pero no son todos usados, porque la mayoría son nuevos, ¿no es cierto? Se sacan es un ministerio, como una ONG, que la gente dona, ¿no es cierto? Dona dinero y dona lentes. También traemos más o menos aproximadamente 1.500 lentes de sol, que a lugares de mucho sol donde a veces voy, se vuelven locos, ¿viste? O sea, la mayoría es nuevo. O sea, por eso vamos a orar. Como dice cada hermano, tenemos que orar por los políticos y que los toque y que podamos entrar. Sí. Porque sé que podemos bendecir muchísimo, ¿no es cierto? Obviamente que no está pensado esto para poner aquí en una esquina de la ciudad de Buenos Aires una mesa de esa y repartir anteojos. Está pensado para llevar a los lugares donde la gente realmente no puede acceder a un par de anteojos, porque no puede ir a un oftalmólogo, porque no lo hay, y mucho menos ir a una óptica para que le hagan una receta que todavía no tiene. Todo esto se solucionaría si se pudiera abrir la oportunidad a lugares como Formosa, el Chaco. Exacto, sí. Lugares donde hay realmente comunidades necesitadas. Gracias, gracias. Espero que les haya gustado el programa. El próximo lunes vamos a hacer el programa a las 10 de la noche, pero a las 6 de la tarde Canal Luz va a hacer una transmisión directamente desde el Congreso de la Nación, del edificio del Congreso de la Nación, con motivo de la apertura de esta conferencia de Parlamento y Fe, a la que ha venido nuestro invitado en esta noche, Jim Young, a ser uno de los oradores. Vamos a tener en esta conferencia senadores cristianos de Brasil, senadores cristianos de Paraguay, diputados cristianos de Uruguay, el diputado Amarilla que estuvo aquí en el programa oportunamente, también algunas personas de la política en Chile y también, por supuesto, de la Argentina. Todos los que se quieren juntar para ver de qué manera podemos alcanzar con el mensaje del Evangelio a toda la clase política, porque necesitan escuchar, tienen que oír. Asegúrese de ir el próximo domingo a un lugar donde enseñen la palabra de Dios. Yo insisto con esto todos los viernes porque hay muchas clases de ofertas
religiosas en la Argentina. Gracias a Dios hay muchas iglesias. Y muchos me llaman y me preguntan, dice, pastor, estoy viviendo en esta nueva ciudad o estoy cambiándome de ciudad, tengo que ir a una iglesia, tengo que buscar una iglesia, ¿cómo hago? Y hay una prueba piloto. Usted vaya a una o dos reuniones y vea qué importancia le dan a la lectura y a la enseñanza de la palabra de Dios. Todo lo demás es subsidiario. La música es subsidiaria, las actividades son... Ojo que todo es importante, todo muy importante, pero lo indispensable y que una iglesia evangélica no debe renunciar a tener es una clara exposición de la palabra de Dios. Entonces usted ve, se lee la Biblia, se la enseña. Busque una iglesia que enseñe en la palabra de Dios y vaya con toda su familia. Nos encontramos el lunes, mire, a las 6 de la tarde. Yo no voy a estar en cámara ni voy a hacer nada, pero voy a estar ayudando para que la transmisión llegue bien a Rosario y pueda ir a los más de 1.600 lugares. Así que vamos a transmitir este evento desde el Congreso de la Nación y a las 10 de la noche esperamos, Dios mediante, porque uno nunca sabe qué es lo que Dios tiene en mente en relación a cada uno, pero Dios mediante vamos a estar con usted el próximo lunes a las 10 de la noche. Que tenga un buen fin de semana. Que Dios le bendiga.